Es maravilloso saber que tarde o temprano la iglesia de Cristo va a ser arrebatada, quitada de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. Es innegable realmente, y hoy más que nunca podemos ver nosotros, y mañana vamos a estar tocando algunas cosas importantes de algunos avisos proféticos que realmente nosotros en este tiempo podemos ver claramente. Lógicamente hay que entender que si nosotros no conocemos las Escrituras, difícilmente vamos a, por ponerlo así, discernir o detectar lo que está alrededor nuestro. Pero hoy quiero hablarle de la verdad del arrebatamiento, porque es una verdad contundente. Claro, por años este ha sido un tema muy discutido y algunos han creído que no hay arrebatamiento, y eso es grave. Usted sabe que hoy en el mundo, hermano, grandes predicadores que uno consideraría de que tal vez diría uno, Dios mío, este tipo que aparentemente conoce las Escrituras no cree ni el arrebatamiento. Digo, es triste porque está muy claro en la Biblia. Otros, por ejemplo, creen que la iglesia pasará la mitad de la tribulación. Otros dicen que será arrebatada después de la tribulación. Eso es tan más grave porque esos ya están profetizando que se van a quedar en la tribulación. Aunque sabemos nosotros claramente por la Biblia, sabemos que la mayoría se va a quedar. Apocalipsis 7 habla de una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, que estaban vestidos de vestiduras blancas. Y el anciano le preguntó a Juan, ¿y estos quiénes son? Él dijo, no lo sé. Y el ángel le dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note que hay una multitud, pero no es la iglesia novia. No es la iglesia arrebatada. Esa es la multitud, la mayoría que se va a quedar. O sea, la que va a ser arrebatada realmente, y pongámosle un título bien claro para poderlo comprender, es la novia de Cristo, que es muy diferente. La Biblia nos deja ver, porque hay que estudiarlo bien todo eso, que la novia es algo especial, es como ganar un premio. Ser salvo no, porque ahí veo una gran multitud que nadie podía contar, vestida con vestiduras blancas, dice. Entonces muchos, al no profundizar en la palabra, lógicamente han metido ahí a toda la iglesia. Dice que se quede en la tribulación. Pero cuando uno empieza a escudriñar, ¿no?, la Escritura y llega, por ejemplo, al capítulo 19 del Apocalipsis, uno encuentra un versículo que dice, y a ella, eso me llama la atención, y a ella es algo exclusivo, es como, hermanos, concreto, y a ella, dice la Biblia, se le dio a vestirse de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Note que hay una diferencia entre blanco y de lino fino resplandeciente. O sea que hay una novia que es la que va a ser arrebatada. Voy a darle algunas figuras yo y al mismo tiempo vamos a ver otras cosas para que veamos que es tremendo. Yo creo que la confusión está en que muchos mezclan realmente los grupos, pero sabemos nosotros que
hay grupos de salvos, de todo tipo. Yo pude deducir, o hemos deducido, unos como 24 grupos de salvos si ponemos la figura de Adán cuando le sacan a Eva y de una costilla, y son 24 costillas, ¿verdad? Pero de las 24 costillas solo sacan una. Y eso tipifica en gran manera a la novia que se va a casar con Cristo. Para ponerlo más claro, usted sabe que Adán fue dormido, ¿verdad? El cuerpo fue dormido, experimentó una muerte tipo de Cristo. Y cuando le sacan a la Eva, tipo de la novia, le sacan a la Eva de la costilla, como se la sacaron a Cristo en la cruz del Calvario, le sacan a Eva. Adán no se casa con su cuerpo, se casa con la que le sacaron del cuerpo. Nota qué tremendo. Entonces, si uno nota, porque es muy delicado el tema, pero es contundente, y hay una serie de figuras en toda la Biblia con respecto a este tema. Pero otros creen que la iglesia pasará la mitad de la tribulación, otros la gran tribulación, otros como nosotros creemos que será arrebatada antes de los 7 años de tribulación. O sea, cuando esto, hermano, se ponga caliente, porque usted sabe que ahora más que nunca, si usted mira las noticias documentales, que tal vez, no sé si podremos pasar un documental que me pasaron, unos 7 minutos, la impresionante de las leyes que van a establecer y que ya están establecidas en muchos lugares, pero que ahora la van a establecer en la República Argentina. Yo me quedé, pero tremendamente, Dios mío, hermano. Pero mire, impresionantemente, eso a mí hoy justamente me lo pasaron esta semana, pero hoy pude sentarme y verlo bien detalladamente. Esto, si lo vemos nosotros así, es Sodoma y Gomorra, o los días de Lot, o los días de Noé, solo que tecnológicamente. Que esa es la gran diferencia. O sea, cómo se va a implantar la corrupción y deliberadamente se va, hermano querido, a promover cosas en contra de la palabra de Dios. O sea, es tremendo eso, pero eso mañana lo vamos a ver. Ahora, las confusiones de este tremendo tema radican porque tal vez no se ha entendido las dos fases del arrebatamiento, el horizontal y el vertical, ¿verdad? Mire, la fase del arrebatamiento horizontal, ¿verdad?, es cuando se produce la transformación de nuestro cuerpo. O sea, va a haber una transformación de nuestro cuerpo extraordinariamente. Y leamos acá en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice así: he aquí os digo un misterio. Oiga esto por favor. Aquí Pablo cuando dice un misterio, o sea, es porque está oculto, ¿no? Entonces cuando se habla de misterio oculto, es decir que solo por revelación lo puede uno comprender, revelación del Espíritu Santo. A Pablo se lo revelaron, el misterio del arrebatamiento. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, oiga, pero todos seremos transformados, eso sí. No todos dormiremos, quiere decir porque no todos vamos a morir. Si el Señor viene y no se tarda, imagínense, en unos 10 años, póngale, o porque las condiciones del arrebatamiento ya están dadas, es decir, en cualquier momento. Pero como los tiempos solo el Señor los conoce, por eso no nos podemos atrever a hablar de fechas en su totalidad, aunque existen fechas, pero no es bueno hacerlo porque Dios para el reloj, lo ha parado muchas veces. Pero
Este misterio, dice Pablo, dice acá, pero todos seremos transformados. En un momento, oiga, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, cuando menos sienta, ¡pum!, eres transformado. Es una cosa, no sé si usted ha tenido alguna vez algún incidente de esa manera, pero yo recuerdo que un día iba yo tranquilo, venía a la iglesia y de repente me encuentro con un auto que venía a 160 kilómetros por hora y yo también venía a esa velocidad. No, yo venía a esa velocidad, mejor dicho, a 160 kilómetros por hora, y de repente estaba alguien esperando, no lo vi yo, y se me cruzó y le pegué en seco. ¿Usted sabe qué es pegar 160 kilómetros por hora a un auto? Sentí nada más, ¡pum! Solo así sentí que me fui, pero fue un minuto, segundo, ¡pum! Sentí que me elevé y me quedé tirado así en el timón, hermano. Y de repente al ratito desperté como el tejón. Desperté y vi que mi mamá, mi tía, todos los que iban conmigo quebraron el tablero con las rodillas, hermano, el vidrio con la cabeza, se desprendieron todos los asientos, los niños que venían atrás, porque una camioneta, cayeron adelante de nosotros. La Jenny se metió, no sé cómo, la agarré de la cabecita y la metí debajo de mi pie. Era un bebé de 7 meses, lo metí así, era una cosa impresionante, hermano. Y se partió el auto en dos. Imagínese usted el choque. Las ruedas de adelante explotaron. Se quebró el piñón de hierro que lleva así. O sea, el carro quedó pero inservible. ¿Saben cuánto lo vendí? ¿Y cuánto me dieron? Mejor dicho, $70. Y lo acababa de sacar de la concesionaria. Pero es en un momento y abrir de ojos. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que a mí no me pasó ni siquiera un solo rasguño. Me desmayé, sí, por el impacto, porque rompí el timón, lo rompí con el pecho. Vale, que tenía un físico tremendo, entonces jugaba un montón. Creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Pero no, lo que me ayudó realmente fue nuestro Dios. Y fue tremendo, hermano, eso. Yo cuando salí, de repente salí, no sé cómo salí del auto, estaba metiendo, cuando lo quise abrir ya no se abría, fíjese. Sí, qué raro, si yo salí, pero como que sobrenaturalmente salí y fui a ver al otro auto. Fui a ver al otro auto a ver quién era una viejita, hermano, que no tenía ni aseguranza. Y venía en un carro fantasma. ¿Se acuerdan de esos carros que usaba Batman? Imagínense el hierro que tenía, que nada casi le hice yo. Y el mío quedó inservible. Lo que le trato de decir es que en un abrir y cerrar de ojos va a ser así el arrebatamiento. No sientes cuando te vas de repente. Eres transformado. Qué tremendo va a ser eso, hermano. Mire, aquí dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, oiga, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿oyó? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿notó? O sea, lo corrupto de la carne se quita y se vuelve incorruptible, inmortal. Inmortal, ¿para qué? Para que se pueda dar la otra fase del arrebatamiento vertical, que es entrar a los cielos glorificado. Es decir, el horizontal es que nos transforman, ¿no? ¡Pum! Entras a otra dimensión. Y después que te transforman, juntamente con los que resucitan, porque van a haber unos que van a resucitar. Cuando la trompeta suena, los muertos en Cristo resucitan primero. Cuando resucitan estos, nos encontramos con ellos.
ya transformados. Y luego cuando nos encontramos en un lapso de tiempo, que si va a haber un tiempo como de comunión, ¿verdad? Entonces nos dice que, y después nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro con el Señor. Y ahí sucede el arrebatamiento. Entonces, mire qué tremendo. Ahora leamos 1 de Tesalonicenses 4 para entender más en materia esto. 4 del versículo 15 al 18 o 14. No, 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, oiga, ahí está, y que permanezcamos hasta la venida, hasta la parusía, quiere decir eso, hasta la presencia de Él. Dice, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos o precederemos a los que durmieron. ¿Oyó? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Oyó eso? Punto. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, oiga, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. ¿Oyó eso? Qué tremendo. Ahí está claro, mire. Entonces nosotros los que estemos vivos, ¿oyó? Y que permanezcamos, seremos arrebatados. Ahí está otra vez el arrebatamiento. Es impresionante. Mire, si usted no lo entiende, es triste porque está bien claro. Si usted nota, cuando hayan transformado a la iglesia novia, la exclusiva, la que ha ganado el premio, hermano, la arrebatan para el encuentro con el Señor en las nubes, y ahí la glorifican para ir a presentársela al Padre. ¿Oyó eso? O sea que esto es clarísimo, hermano. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Porque como le dije, no todos van a ser arrebatados. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso, hermano, quiero que nos concentremos y veamos algunas características de los que serán levantados y que no serán sorprendidos del arrebatamiento. Porque yo creo firmemente por la palabra, de que la novia, la que se va a casar con Cristo, no será sorprendida. A ella le van a avisar. Es como cuando uno se casa. ¿A quién le avisa? Mira, nos casamos la otra semana, ¿qué te parece? O programa, ¿verdad? Tal día vengo por vos y nos vamos. ¿Qué te parece? Y la mujer ahí decide. Bueno, amén, con todo. Después hablamos con papá y mamá. Pero primero a quien se le dice realmente es a la novia. Qué horrible sería llegar a la casa, mire, suegro, me quiero casar con su hija, y la otra dice, yo no me quiero casar con vos. Horrible. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿O no? En cambio, tiene que haber una aceptación, ¿verdad? Quiere decir que por eso está el Espíritu Santo, porque Él nos guía toda la verdad. Entonces, ahí va a haber una cosa maravillosa, porque va a haber un coloquio con el Señor. Mejor dicho, el Señor se va a manifestar en las parusías, en la venida. Parusía significa venida, solo que venida en secreto, ¿verdad? Ahí el Señor se va a manifestar, se va a aparecer para decirle a la novia, me quiero casar contigo. Prepárate. Mire, se lo aseguro, los cultos van a ser otra cosa antes del arrebatamiento. Claro, si la iglesia está dormida, si la iglesia no, nada va a suceder. El único que va a estar despierto es aquel a quien se le ha revelado, a quienes se les ha revelado, porque va a ser como el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla de las 7 iglesias
¿verdad? Que dice, y al vencedor, un poquito de los Efesianos, un poquito de la Filadelfia, un poquito de hermano de los de Pérgamo, de los de Tiatira, etcétera. Note que sacan al vencedor le dará esto, al vencedor le dará lo otro, y los que no venzan se pierden, no, si son iglesia. Esos son los que se quedan, porque es como sacar un poquito de cada lugar, que son los que están pilas, los que están preparados, los que están en espera de ese momento. Hay gente que no está en espera de estos momentos, pero va a haber gente que va a estar en espera. Entonces, cuando hayan transformado a la iglesia novia, la arrebatan. Entonces, ahora le decía, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Mire, por eso quiero que nos concentremos y veamos algunas características de los que serán levantados y que no serán sorprendidos. En 1 Tesalonicenses 5, ahí habla de dos puntos importantes y quiero que lo veamos. Dice así el versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, oiga, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Oyó? O sea, quiere decir que unos no van a ser sorprendidos. Vosotros no estáis en tinieblas, quiere decir, tú tienes luz, luz divina, luz de Dios, luz de la palabra. Eso es lo que quiere decir ahí. No va a ser sorprendido. Y aquí dice claramente, repito, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas, oiga, y seamos sobrios. ¿Oyó usted? Si usted nota acá, aquí está el grupo de la iglesia que será avisada. Porque yo estoy convencido que la iglesia va a ser avisada del arrebatamiento, porque son hijos del día. Van a ver claramente, hermano, lo que está sucediendo. Por eso a este grupo se le dice que esté alerta. Hay que estar alerta. O sea, es muy importante estar atento, porque las tinieblas van a oscurecer la tierra. Y como va a haber mucha tiniebla, si tú no tienes luz de Dios, las mismas tinieblas te van a llevar para que te confundas o para que no puedas percibir. Por eso es que ahora, hermano, si usted, no sé si usted se ha dado cuenta, ahora la Biblia está siendo dejada por un lado. Los principios bíblicos están siendo abortados en las escuelas, en las universidades. Wow. Por eso, hermano, a este grupo se le dice que esté alerta. Alerta aquí es estar despiertos espiritualmente a la revelación, como cuando a Daniel le revelaron el libro de Jeremías, en el tiempo que vivía. A mí me asombra cuando usted lee ese pasaje. Es como que yo estuviera, hermano, en mi oficina, sentado ahí, ¿verdad? Meditando, como lo suelo hacer todos los días, mientras estoy en mi casa o en algún lugar. Siempre estoy en meditación en el Señor, ¿verdad? Y de repente dice Daniel, voy a leer Jeremías. Y va a Jeremías, al libro de Jeremías, y empieza a leer. Y cuando lee, el Señor le revela que en ese instante se estaba cumpliendo la profecía. Y cuando Daniel ve eso, se levanta y empieza, hermano, una consagración tremenda. Yo creo que así va a ser. Tarde o temprano vas a estar tranquilo meditando en el Señor, orando, qué sé yo, hermano, en tus meditaciones personales, y de repente te va a hablar el Señor o se te va a aparecer y te va a decir, hijo, prepárate, ponte en vela, conságrate, porque nos vamos a ir. Por eso es que también, incluso fíjese que, y eso es una verdad, que
que hay en la Biblia, que aun cuando tienes que partir de esta tierra, si estás en comunión con Dios, Él te avisa. Por eso le decía a algunos en el Antiguo Testamento: prepara tu casa porque te vas a ir conmigo. Cuando dice prepara tu casa es porque ve si tienes algo que darle a tus hijos o algo que decirles, mándalos a traer. Por eso Jacob mandó a traer a todos los hijos y le dijo: vengan, y a cada uno le dijo: esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto te va a suceder en el futuro, y ahí partió. David, antes de morir, trajo a Salomón a su aposento y le dijo: hijo, solo quiero una cosa, quiero que seas hombre. Wow, y ese fue hombre de un montón de mujeres, porque ya se permitía bastante, ¿eh? Entonces, y lo que trato de decir es de que en el Antiguo Testamento se le revelaba el Señor al personaje porque estaba en comunión. Ahora, si usted y yo tenemos comunión, se nos va a revelar y te va a dar tiempo para que arregles tu casa. Es decir, asuntos: mira, hijo, esto y esto y esto y esto, ponete las pilas, porque si no lo haces vas a fracasar en esto y esto y esto. Y vos, hijo, hija, quien, como sea. Así es. A los verdaderos hijos de Dios les pasa eso. Dios los prepara. Incluso muchos hasta en el misterio de la agonía. El misterio de la agonía es para preparar todo eso. Lo que pasa es que si no, uno no tiene el coloquio con el Espíritu Santo, tal vez ni siquiera lo va a discernir. Pero es exactamente como le estoy diciendo. Entonces hay que estar alertas. También en este tiempo Dios está llamando al arrepentimiento a todo aquel que ha dejado su servicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restitución. Usted sabe que una de las cosas que el Señor me hablaba un día y que es tremendo para mí, ese mensaje, es la restitución. Los tiempos de la restitución de Dios. Wow, hermano, mire, eso es la última carta. Yo creo que es una de las últimas cartas del Señor para este tiempo. Dios va a restituir la bendición. Lo que no miras hoy, espéralo, tarde o temprano Dios lo va a hacer. Solamente mantente en Dios. No, mire, Dios, si cuida de las aves, te va a cuidar a ti también. Y lo va a cuidar a uno. Quizás vas a tener que pasar una transición que a veces no entiendes, no comprendes por qué está la transición así. Pero tú solo tienes que esperar, obedecer a la voz, predicar la palabra, hacer, obedecer y nada más. Él se va a preocupar por uno. El hecho está que se ha preocupado. Y Él va a hacer que tú y yo, cuando nos falte, Él va a tener cuervos, va a tener gente preparada para que tú puedas seguir adelante. Sí, téngalo por seguro, pero uno solo debe de hacer lo que Dios le está mandando a hacer. A mí me dijeron una vez hace 21 años o 22 años, aquí en esta nación me lo dijo el Señor: tú solo predica y enseña mi palabra, que yo la voy a respaldar. No te preocupes de nada, solo haz ese trabajo. Y dije yo: amén. El hecho está que desde ese día hasta este día he hecho ese trabajo. Yo lo que me preocupa es dar a conocer la Biblia. Porque si me preocuparan otras cosas, entonces estaría desobedeciendo. O si me metiera a otra cosa que no es correcta, fuera tremendo. Pero jamás lo haría. Porque hasta aquí Dios me ha ayudado, y aún mucho más de lo que tal vez no puedan mirar nuestros ojos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y estamos aquí por misericordia, por gracia todavía, hermano. Es que esto es sobrenatural, solo Dios lo puede hacer. Así como usted lo oye. También en este tiempo entonces Dios está llamando al arrepentimiento a todo aquel que ha dejado su servicio. Quiere decir, va a darle la oportunidad de la restitución. Mire, el propósito de la restitución espiritual y física es para que podamos reconocer el tiempo de la parusía.
El tiempo de la venida. Para eso es. Mire, yo estoy viendo restauraciones. Hay unos 2 profetas que se han añadido, han pedido cobertura. Tremendos hombres de Dios que estaban tirados, que el legalismo los había destruido y ahora su rostro ha cambiado tremendamente. Están trabajando enormemente. Ahora el otro mes vamos a tener una cumbre apostólica y profética, hermano, por aquella zona de por allá. Tremenda, que están moviéndose, pero inmensamente. O sea, Dios está restituyendo, porque el enemigo quería pagar a estos siervos, ¿ah?, por errores de sus pasados. Mire, el propósito de la restitución espiritual es esa, es para que reconozcamos, porque la Biblia dice, es que la Biblia lo dice, Apocalipsis capítulo 3. Ponga atención a estos versículos porque son claves. Porque hay muchas doctrinas de error que están saliendo. Algunos hasta creen que, hermano, Cristo ya vino en su segunda venida. Imagínense que su segunda venida era cuando Él vino en la burriquita. Es ser ignorante uno realmente. Porque miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, estoy leyendo Juan. Apocalipsis 3, del 2 al 3. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Oiga, miren qué oportunidad. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. Yo no sé cuánto ha recibido usted. Hay mucha gente que ha recibido mucho. Y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, oiga, si no te consagras, quiere decir eso, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que hay un grupo que va a saber. Aquí dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que hay un grupo que se llama la novia, que sí va a saber. Si no velas, quiere decir, si no nos consagramos, no vamos a saber la hora del arrebatamiento. Aquí no habla de la segunda venida. No, porque muchos hasta en eso han fallado. Cuando usted pregunta en las iglesias, ¿cuántos esperan la segunda venida? Casi la mayoría, hermano, levanta la mano. Y usted y yo no estamos esperando la segunda venida. La segunda venida es cuando venimos con Cristo en caballo blanco, lo dice claramente la Biblia. Venimos a gobernar la tierra con vara de hierro. Nosotros ya venimos porque ya no fuimos antes de ese acontecimiento. Recuerde que al final de la tribulación viene Cristo en su segunda venida y todo ojo le verá. Cuando dice que todo ojo le verá, ahí está claro para aquellos que dicen que la segunda venida ya sucedió. Ese acontecimiento no ha sucedido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron. Quiere decir que hasta va a haber una resurrección de malos. Ahí va a estar Anás, Caifás, porque esos fueron los que estuvieron ahí y dieron la orden. Así dice literalmente. Y aún lo que lo traspasaron. Mire qué tremendo eso, hermano. Entonces Dios está esperando que alcancemos nuestra medida para ser agradables y así ser llevados como primicias, porque hay, para poner una figura más perfecta, hay unos que dan a 60, a 30, otros a 60 y otros a 100, ¿verdad? Aunque podemos decir que si esa es una figura para poner exactamente los grupos, ¿verdad? Los de 30 que se quedan en la tribulación, los de 60, ¿verdad?, en la gran tribulación, y los de 100 que se van. Primicias, cosecha y rebusco. Primicias, los de 100 se van, ¿verdad? Cosecha, Apocalipsis capítulo 7, los que se quedan, la gran multitud. Y después está el rebusco,
que son los que dan a 30. Ahora, si pusiéramos de otra manera esa figura, pudiéramos decir, si usted da a 30, pues dé el 100 de sus 30. Si da 60, dé el 100 de sus 60. Y si da 100, bueno, délo a 100. Pero si lo ponemos de otra manera, está hablando de las primicias, iglesia de Cristo, cosecha, salvos de la tribulación, de la gran tribulación, y los rebuscos son los que rebuscan en la gran tribulación. Tremendo. Eso sería otro tema. Aparte, hay figuras en la Biblia que nos enseñan y tipifican a la iglesia que va a ser arrebatada. Veamos rápidamente allá en Génesis una figura para darle forma a este mensaje. Génesis 5 del 22, vamos a ver Génesis 5 del 22 al 24, dice: y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Oyó? Esta es figura tremenda. ¿Por qué? Porque tipifica a la iglesia que será arrebatada antes de los juicios. Como Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Por eso la figura es perfecta. Porque antes de los juicios hay una novia que será arrebatada. Lo más impresionante es que hay uno justo y perfecto, pasando en medio de los juicios sin ser dañado. ¿Se acuerda de Noé? Ese es otro detalle tremendo. Eso sería ya otro tema para hablarlo, que es el tema de los corderos. Es como que hay algunos por predestinación de Dios que van a pasar por la gran tribulación, pero nada los va a dañar, porque iban a ser como testigos o van a tener un papel importante de Dios. Tal vez está hablando de ministros, ¿verdad? Como Noé pasó todos los estragos, así decía la barca, en medio del juicio, pero a él no le pasó nada. Entonces eso puede ser una figura. Lo impresionante es que hay un justo y perfecto ahí, entonces, que está pasando. Uno que es llevado, ¿no? Y el otro Noé, que es pasado por agua. Ahora, la característica de Enoc fue haber caminado con Dios, y esto es curioso, 300 años. Dice el versículo 22 ahí. 300 por revelación, podemos decir que es un número de agradar a Dios y es un número de adoración a la Trinidad. ¿Por qué le digo esto? Porque por la experiencia de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Miremosla un ratito rápidamente. Yo allá voy a ir terminando. Jueces 7 del versículo 5 al 6. Dice: e hizo bajar al pueblo al agua. Para aquellos que no conocen la historia, ¿verdad? Gedeón iba a pelear una batalla y eran muchos los que tenía para pelear. Entonces él dijo: no, yo quiero que rebajes el ejército y yo quiero que pelees con los que yo te voy a decir. Eso es para que quizás el hombre no se dé la gloria, ¿va? Sino para que veamos lo sobrenatural de Dios. Entonces el Señor le dijo que los llevara a las aguas, y el que hiciera como él estaba ordenando, pues esos son los que Gedeón iba a escoger para ir a esa batalla. Pero llama la atención, ahora sí, versículo 5 del capítulo 7 de Jueces, dice: e hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como la lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Mira, ahí está el número 300 de nuevo. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. ¿Oyó eso usted?
Note, aquí la figura de arrodillarse y beber el agua nos habla de acomodamiento y de poner la vista en las cosas temporales. Lo curioso es que quedaron 300 que bebieron el agua como un perro. Mire, el perro es figura de fidelidad. Si una cosa es tremenda, hermano, en los perros es eso. Los perros son fieles, y más cuando adoptan a un amo. No sé si usted ha tenido perro, pero he tenido perro. Es increíble, hermano, cómo los perritos aman a sus dueños. La fidelidad de ellos es algo extraordinario. Tú le puedes pegar, le puedes hacer lo que quiera, y sea furioso o no el perrito, se queda. El perro bebe el agua siempre a la expectativa, viendo hacia arriba, esperando algo. Y así está la novia alerta, ¿verdad? Así está la novia esperando el arrebatamiento, fiel, hermano, a la expectativa, alerta, en vela. Porque una novia enamorada es así. Una novia enamorada está a la expectativa del novio. Solo cuando uno no está enamorado no le importa mucho. Si viene o no viene, bueno, le da lo mismo. Pero cuando estás enamorado, no. Es algo que es expectante, es emocionante. Lo que hemos experimentado es algo que el corazoncito le late a uno, ¿no? Más rápido y más cuando se está acercando a la novia. Es algo extraordinario, es algo bello, es algo, pues así es con Cristo. Es algo que te late el corazón, algo que no te deja vivir si no estás pegado a las cartas de Él, ¿verdad? Por eso dejó cartas. Las cartas del novio a la novia o de la novia al novio son algo extraordinario. Porque uno mira cada detalle. No sé si a usted le ha pasado, al menos que nunca le haya pasado, pues espero que lo experimente un día. Pero cuando uno lee las cartas de la novia, ¿verdad? O si es del novio, uno está a la expectativa hasta de cada detalle. ¿Por qué puso este corazón? ¿Por qué puso esta florcita? ¿Por qué puso esto, lo otro? Uno está a la expectativa. Pues así es. Uno está en la expectativa en la palabra cuando oye cosas, dice, Dios mío, aquí está cumpliéndose esto, aquí está cumpliéndose lo otro. Ahora, aquí en Jueces 7, también hay más figuras tremendas que tipifican a la iglesia que va a ser arrebatada. Versículo 16, oiga cómo dice, Jueces 7, 16. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas, cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. ¿Oyó? ¿Notó eso? Primero, se le dio trompetas. Saquemos la figura espiritual, que es tremenda. Esto es tipo de la iglesia vencedora, la iglesia que está llena de alabanza y de adoración. O sea, tú como iglesia y yo, hermano, tenemos que estar con trompeta, con alabanza, con adoración a Dios. Que podamos tener ese coloquio con Dios, aunque quizás no haya músicos en tu cuarto, o no haya músicos en tu aposento, ni en la iglesia, pero que tú seas una persona de adoración, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Me explico? Entonces la novia es una iglesia que se le mira, se le nota por su alabanza y su adoración a Dios. O sea, está constantemente. Número 2, dice que se le dio cántaros vacíos llenos de fuego. Esto es figura de la iglesia de los últimos tiempos, que es una iglesia llena del Espíritu Santo y fuego del Espíritu, portando fuego.
para, hermano, desatar amarraduras y así de esa manera llevar a la libertad a otros, porque nosotros somos el tesoro ya puesto en vasos de barro, como dice 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Bueno, otra figura tremenda de la iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia que está dispuesta a estar a los pies del Señor, reconociendo su señorío. Y esta experiencia tenemos que leerla porque también es una figura espiritual, que aunque es una experiencia, podemos ver la figura ahí maravillosa. Juan 12, del 3 al 6. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto, dice Juan, no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Oiga. Entonces que aquí Juan nos revela, y esto es tremendo también, entre comillas, ¿no? Aquí entre paréntesis, Juan nos revela de que él sí sabía que Judas era un ladrón. ¿Por qué? Porque a él fue el único discípulo que de seguro el Señor le dijo que Judas era el que estaba robándose la bolsa. Judas era el que estaba robándose el dinero de él. ¿Me entiende? O sea, a Juan fue el único que le dijo. Porque Juan de seguro le preguntó: Señor, ¿quién? Porque todos le preguntaron, pero al único que le dijo, porque aquí Juan lo está testificando, ¿verdad? Entonces es tremendo. Pero sigamos en nuestro tema. Mire, un perfume que fue tasado en 300 denarios. Esto nos habla de la iglesia que se ofrece y ofrenda lo mejor a los pies del Señor en un espíritu de adoración. Esto es lo que hace. Otra figura de la iglesia arrebatada, Génesis 24. Mire, esta figura es más tremenda, más bonita y que encaja con todo lo que le estoy diciendo. En Génesis capítulo 24, versículo 63 al 65. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, Isaac tipo de Cristo, y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. El camello es tipo de los ministros, que son los que van. El camello tiene una particularidad tremenda, porque almacena mucha agua, ¿verdad? El agua es tipo de la palabra. Almacena mucha agua para pasar los desiertos. Es la que llevaba a la novia, a Rebeca, ¿verdad? Pasando los desiertos. Tremendo, ¿no? Que es lo que tipifica ahí los ministros que van a presentar con el Espíritu Santo a la novia. Rebeca, tipo de la iglesia novia, alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. ¿Oyó? Bajó pongamos la figura ahí, de los ministros que la llevaban. Y dijo al siervo, al Espíritu Santo. El siervo es tipo del Espíritu Santo, que va llevando los camellos. ¿Quién es ese hombre, dice, que camina por el campo a nuestro encuentro? Ahí elévese, el encuentro en las nubes con el Señor, ¿no? Están en un encuentro. Isaac, tipo de Cristo; Rebeca, tipo de la iglesia. Y el siervo, el Espíritu Santo, dijo, ahí es donde la presenta: es mi Señor. Y ella, impacta eso, tomó el velo y se cubrió. Novia bajo cobertura, ¿no? Novia que respeta cobertura, que se sujeta. Wow, tremenda figura esta, hermano. Aquí Rebeca es tipo de la iglesia de Cristo. Y note que es humilde, sin orgullo carnal,
y que entiende que todo es por gracia y por amor. Aparte, Rebeca nunca había visto a Isaac, tipo de Cristo y de nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados, que aunque no lo hemos visto, creemos en él. Pero note todo lo que hizo Rebeca, ¿no? Se cubrió, porque la iglesia novia es aquella que está bajo cobertura espiritual, es decir, tiene su pastor de cobertura y lo respeta en esa dimensión. Otra figura tremenda de la iglesia de novia está con Noemí y Ruth. Usted sabe que allí hay una figura tremenda porque Noemí es tipo del Espíritu Santo. Ruth es tipo de la iglesia de Cristo. Y vos, el marido, el que tomó a Ruth como esposa, es tipo de Cristo. Lo tremendo es que la iglesia novia es aquella que se va a sujetar al Espíritu y va a obedecer todo lo que el Espíritu Santo le diga, porque el Espíritu Santo es el guiador, el que guía toda la verdad y toda la justicia. O sea, la iglesia de Cristo novia va a tener la particularidad de tener una estrecha comunión con el Espíritu Santo, con Noemí. Y a mí me gusta eso porque dice así, vamos a Ruth, capítulo 3, versículo 1. Después su suegra Noemí le dijo a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? ¿Notó? Aquí Noemí es tipo del Espíritu Santo que prepara y guía a Ruth, tipo de la iglesia, para que sea agradable a vos, tipo de Cristo. Por eso, hermano, Ruth, iglesia, dice a Noemí, Espíritu Santo, dice el versículo 5, y ella le respondió, Ruth, a Noemí, todo lo que me dices, haré. Wow, ¿oyó? Esto nos habla espiritualmente que la iglesia del final, la novia, será una iglesia obediente a la guianza del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos hable de algo, debemos de hacerlo, aunque sea desquiciado para otros. Aunque sea desquiciado para otros, el Espíritu Santo te dice, porque a uno le habla y te empuja. Si tú tienes comunión con Él, te va a empujar a que hagas lo que Él quiere, porque eso te va a llevar a la bendición. Otra característica de la iglesia de Cristo, del arrebatamiento, versículo 14, 3:14. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana. Ruth se acostó a los pies de Boaz y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Arrebatamiento, a escondidas. Y él dijo, que no sepa que ha venido mujer. Note las figuras ahí, si usted, no sé si usted me está entendiendo, pero ahí hay trasfondos espirituales tremendos. Notó, Ruth no se puso a la cabeza de Boaz, su amo. Cuando se fue a acostar, se puso a los pies. Aquí dice. En cambio, la iglesia falsa es la que se pone a la par del Señor. O sea, la que tiene papado, cabeza en la tierra, y no se guía por el Espíritu Santo, sino que se guía por dogmas, se guía por el hombre, por tanta basura que se ha introducido incluso en las universidades, incluso en los colegios, respaldando, hermano, al humanismo, al ecumenismo. Eso es lo que está pasando hoy actualmente. Se pone a la cabeza diciendo que el vicario de Cristo es Él.
cuando realmente el vicario es el Espíritu Santo. Por eso a la iglesia falsa y al mundo no le avisan del arrebatamiento, pero a la novia enamorada sí le avisan, hermano. A ella le van a avisar todo lo que realmente va a suceder. Entonces, allí en 2 de Corintios, que ahí hay una verdad que habla de la segunda venida, pero también se introduce el arrebatamiento. Pero vamos a leerlo para comprenderlo. Termino con esto. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando estén diciendo paz y seguridad, que eso va a ser en la gran tribulación, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. Este versículo me interesa. Mas vosotros, la iglesia, hermano, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Oye, note que hay una iglesia que no va a ser sorprendida. ¿Por qué? Porque vive bajo la luz del Espíritu Santo y está enferma de amor por Cristo como la sulamita. Mire, Cantar de los Cantares dice enferma de amor. ¿Por qué? Porque eso permite estar siempre necesitada de su amado. Cuando uno está enfermo de amor necesita atención. En el caso de un enfermo, ¿no? Cuando está enfermo necesita atención, que lo atiendan. Y la iglesia de Cristo, cuando dice así la sulamita, está diciendo: estoy enferma de amor, estoy necesitada siempre de ti. Por eso la iglesia del arrebatamiento, termino, es la iglesia que vive enamorada. Es la iglesia que vive alerta. Es la iglesia que vive expectante, avivada, en comunión con el Espíritu Santo, bajo autoridad, sujeta, velando, fiel, llena de alabanza, de adoración, la que reconoce el señorío de Cristo. Esa es la iglesia. Lo tremendo es que es una iglesia que respalda con todo, hermano, con su vida, con su servicio, con todo lo que necesita la iglesia. Ella lo hace. También es una iglesia humilde en espíritu porque ha destruido el orgullo. Es una iglesia llena de amor, gracia, misericordia, obediencia, en todos los sentidos. Esto quiere decir que la iglesia novia es algo especial, es algo extraordinario, que es la iglesia del arrebatamiento. Lógico que hay otras características, innegablemente, que en algún momento vamos a ver, pero esto por lo menos le deja a usted una luz para que vea lo tremendo que es, hermano, no creer en el arrebatamiento. Yo no sé qué harán, hermano, aquellos que realmente, pero literalmente se oponen a esto, hermano. Amén. Vamos a orar y después le doy 5 minutos de preguntas para que pueda preguntar. Oremos, póngase de pie aquellos que están viéndonos por YouTube, que están ahí. En este momento vamos a orar y darle gracias a Dios. Pero sí, en realidad usted que quizás no conoce a Cristo, quizás nunca ha conocido la verdad del Evangelio, esta es la verdad del Evangelio. Esta es una buena hora para que usted pueda recibir al Señor Jesús, acercarse a Él. Porque yo creo que el Señor viene y que todas las cosas que están sucediendo actualmente, de todo tipo, tiene que ver con la palabra de Dios, con el cumplimiento de la palabra de Dios. Y va a haber un día que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Si usted quiere ser arrebatado, es el tiempo que se arrepienta, que se vuelva con todo el corazón a Dios y Él ha de tener misericordia. Si usted quiere recibirlo, recíbalo, acéptelo, venga a Él y dígale: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, me arrepiento en este día y creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario
y te pido que me perdones, que borres mis rebeliones, mis iniquidades, y quiero recibirte hoy en este día, en el nombre de Jesús. Si tan solo hice esa oración, téngalo por seguro que de hoy en adelante Dios empezará a glorificar, hacer que sea una iglesia verdadera donde le enseñen la Escritura, para que así de esa manera pueda usted seguir aprendiendo. O si no, aquí estamos en Constitución 2354, te puede acercarse, Capital Federal, República Argentina. Y vamos a hacer una oración. Padre, venimos orando por aquellos que están tomando la decisión por la fe, lo creemos que están tomando la decisión, y te pedimos que en el nombre de Jesús tú puedas perdonar sus pecados, borrar sus rebeliones, sus iniquidades, y puedas entrar a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por ello, y sabemos que tú te glorificarás. Y aquellos que están dormidos, que han dejado su servicio, te pido que te glorifiques en ellos, para que así de esa manera puedan volcarse a este hermoso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.